En la clase de hoy vamos a empezar viendo las líneas adosadas y cómo se deben interpretar. Pero antes vamos a hacer una preguntita relacionada con el tema anterior y con el tema de hoy. La pregunta es esta. Teniendo en cuenta las marcas viales, ¿este adelantamiento es correcto? Claro, el adelantamiento empieza en línea discontinua, pero acaba en línea continua. Entonces, ¿eso se puede o no se puede hacer? El conductor dirá que cuando él empezó a adelantar, la línea era discontinua y aún no se veía que más adelante la línea se hacía continua. Y basándose en eso, defenderá que su adelantamiento es correcto. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues no es correcto. Ese adelantamiento está prohibido. ¿Por qué? Pues este adelantamiento no es correcto porque la totalidad del recorrido necesario para adelantar debe tener línea discontinua. Es frecuente pensar que como al empezar a adelantar la línea era discontinua, si no se veía que más adelante se hacía continua, ¿cómo íbamos a adivinarlo? Y efectivamente nadie os pide que adivinéis cómo va a ser la línea más adelante. Lo que sí se os pide es que lo veáis. Déjate de adivinar el porvenir. Lo que es absolutamente necesario es poder observar suficientemente lejos como para tener la completa seguridad de que esa línea continua no va a aparecer por sorpresa. ¿Y si no veo suficiente? Pues si no veo suficiente, está prohibido adelantar, por visibilidad insuficiente. Así de simple. Es que tener visibilidad suficiente es la primera condición para adelantar ocupando el sentido contrario. La excusita de que no vi la línea continua no sirve para nada. Igualmente que no hemos visto la línea continua, podría haber estado en esa posición un camión. ¿Y si no lo hubiésemos visto? Por tanto, si no veo suficiente, desde luego no puedo adelantar. Y la línea tiene que ser discontinua durante todo el recorrido que dure el adelantamiento. Y como esto ya está claro, supongo, empezamos ya con las líneas adosadas, que como ves en la pantalla, hablaremos de líneas adosadas cuando la línea que separa un carril del de al lado tenga dos líneas en vez de una. Y que a veces puede ser una continua, la otra discontinua, alternarse, en fin, hay muchas posibilidades. Y aquí tenemos los 12 casos diferentes que podemos encontrar en la carretera. Primero vamos a considerar que esta carretera es de doble sentido, en los 12 casos de adelantamiento. Y como tengo mucho interés en que pienses los casos que tenemos en pantalla antes de explicarlos, lo mejor es que pares la película y en un papel te apuntes lo que consideras en cada caso, si es correcto o no, si está bien o está mal hecho el adelantamiento. A continuación explicaré yo cada uno de los casos. Pues eso, para la película ahora y toma nota en un papel de lo que crees que es correcto. Bueno, supongo que ya has apuntado las respuestas que creías correctas, vamos a pasar a explicarlas. Y vamos a empezar por explicar el concepto general sobre la interpretación de las líneas adosadas. En este caso, en la pantalla hemos coloreado las líneas en rojo y en amarillo, para que quede más clara la explicación y sepamos de cuál hablamos en cada momento. Bien, cuando existen líneas adosadas en vías que disponen de dos sentidos, una línea es para los que suben y la otra es para los que bajan. En este caso, para los que suben sería la amarilla y la roja es para los que bajan, de forma que los que suben siempre harán caso de la línea amarilla. Aunque hayan cambiado de carril para adelantar, su línea sigue siendo la amarilla. La roja solo deberán tenerla en cuenta los que bajan. Para los que suben, la línea roja es como si no existiese. La pueden cruzar tranquilamente cuando quieran. Ellos no consideran válida esa línea. Solo deben respetar la de su lado, la amarilla. Así que, en el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, el amarillo podría adelantar al azul perfectamente, porque al cambiarse de carril a la izquierda, su línea, la amarilla, es discontinua,
y al volver su línea, que sigue siendo la amarilla, sigue siendo discontinua. La roja para él no cuenta para nada. Adelantamiento correcto. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a ver ahora la respuesta de los ejemplos que hemos visto antes. Y con el concepto más claro que antes, a tiempo estás de parar la película y rectificar lo que respondiste antes en el papel. Bueno, pues vamos allá. Pregunta 1. El adelantamiento está bien hecho, porque la línea discontinua es la que tenemos que tener en cuenta. La continua es solamente para los que bajan. Adelantamiento 2. Está mal hecho. En este caso, la discontinua es para los que bajan. Los que suben tienen línea continua en todo momento. Pregunta 3. Está bien hecho. Al principio es discontinua simple, es decir, discontinua para los dos sentidos. Y cuando ya se hace línea adosada, nuestro lado es discontinuo. La continua sería para los que bajan. Pregunta 4. El adelantamiento está mal hecho, porque esa línea continua sí nos afecta. Habría estado bien hecho si hubiésemos conseguido acabar el adelantamiento antes de llegar a ella. Bueno, pregunta número 5. El adelantamiento está bien hecho. Nuestra línea es discontinua en todo momento. Pregunta 6. Mal hecho, porque el principio de adelantamiento ocurre con línea continua, aunque la segunda parte estaría bien. Es decir, el adelantamiento habría sido correcto si hubiésemos empezado más tarde. Pregunta 7. El adelantamiento no es correcto, porque al principio la línea es simple y continua, es decir, continua para los dos sentidos. Eso sí, habría sido correcto si lo hubiésemos iniciado más tarde. Pregunta 8. Adelantamiento mal hecho, porque en todo momento nuestra línea es continua. Caso 9. Adelantamiento mal hecho, porque aunque al principio nuestra línea es discontinua, más adelante se hace continua para ambos sentidos. Por lo tanto, para ser correcto, el adelantamiento tendría que haber terminado antes. Pregunta 10. Adelantamiento mal hecho. Nuestra línea es continua en todo momento. Caso 11. Adelantamiento mal hecho, porque nuestra línea es continua al principio, aunque más adelante se hace discontinua. Habría estado bien hecho si lo hubiésemos iniciado más tarde. Y caso número 12. Adelantamiento mal hecho, porque aunque al principio nuestra línea es discontinua, al final se hace continua. Para que estuviese correcto este adelantamiento, debería haber finalizado antes de llegar al cambio de líneas. Bueno, con esto ya está. Si algún caso no os ha quedado claro, aprovechad que esto es un vídeo, echadlo para atrás y repetirlo las veces que queráis. De todas formas, esto no ha terminado, porque hemos dicho que la carretera era de doble sentido, pero ¿qué pasa cuando la carretera es de sentido único, tipo autopista? No pienses que no es posible que haya líneas adosadas en este tipo de carreteras. Sí es posible. En las autopistas también hay líneas adosadas. Y en ese caso, ¿cómo se hará? Pues vamos a volver a pensar los 12 casos, pero esta vez pensando que estamos en una vía de un solo sentido, tipo autopista. Hacemos lo mismo que antes. Parad la película, apuntaros en un papel lo que creéis que es correcto y a continuación pasamos a explicarlo. Bueno, suponemos que ya habéis contestado a las preguntas y vamos a pasar a la explicación. De nuevo hemos coloreado las líneas en rojo y en amarillo para que quede más clara la explicación. Bien, cuando existen líneas adosadas en vías que disponen de un solo sentido, pues como solo hay un sentido, no puede ser una para los que suben y otra para los que bajan, porque nadie baja. Así que las dos serán para los que suben. Entonces, una línea será para los vehículos que circulan por el carril derecho, en este caso la amarilla, y la otra línea será para los vehículos que circulan por el carril izquierdo, en este caso la roja. De forma que
tras cambiarnos de carril, cambiaremos de línea a tener en cuenta. El vehículo rojo, si quiere cambiarse de carril, no podría hacerlo, porque su línea es continua, mientras que el vehículo amarillo, si quiere cambiarse de carril, sí puede hacerlo. Lo que no podría hacer es volver de nuevo al carril derecho. Teniendo en cuenta esta explicación, vamos a contestar ya a cada uno de los casos que hemos planteado. Recuerda que estamos en una vía de sentido único. Caso número 1. Adelantamiento mal hecho, porque sí se puede cambiar al carril izquierdo, pero no puede volver al carril derecho. Caso número 2. Adelantamiento mal hecho. No puede cambiarse al carril izquierdo porque su línea es continua. Sí podría, en cambio, pasar del carril izquierdo al carril derecho, pero el inicio no es correcto. Caso número 3. Adelantamiento mal hecho. Sí se puede cambiar al carril izquierdo cuando lo hace, pero no puede regresar a la derecha en ese momento, porque su línea es continua. Caso número 4. Adelantamiento bien hecho. Tanto el cambio al carril izquierdo es correcto, porque su línea es discontinua, como la vuelta a la derecha, porque en ese momento su línea también es la discontinua. Caso número 5. Adelantamiento bien hecho. En ambos casos, la línea es discontinua. Caso número 6. Adelantamiento mal hecho, porque al empezar su línea es continua. Sí sería correcto, en cambio, el regreso a la derecha, pero no el principio del adelantamiento. Caso 7. Adelantamiento mal hecho. Tanto el cambio a la izquierda como luego el regreso a la derecha, ambos están mal, porque ambos están con línea continua. Caso número 8. Adelantamiento mal hecho. Mal hecho por el inicio. No se podría cambiar al carril izquierdo. En cambio, el regreso a la derecha sí sería correcto. Caso número 9. Mal hecho. El principio es bueno, porque su línea es discontinua, pero no puede regresar a la derecha porque entonces la línea es continua. Caso número 10. Adelantamiento mal hecho, porque tanto la ida como la vuelta, ambas son con línea continua. Caso número 11. Adelantamiento mal hecho, porque al empezar su línea es continua y no podría cambiarse a la izquierda, y al volver también la línea que le afecta es continua y no podría volver a la derecha. Y caso número 12, adelantamiento correcto, bien hecho, porque al empezar su línea es la discontinua y al cambiarse de carril también cambia de línea y su nueva línea es discontinua para regresar. Por tanto, el adelantamiento es correcto. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de líneas adosadas que podemos encontrar en autopistas, porque sé que esto os habrá sonado un poco raro, alguno incluso pensará que me lo he inventado. Bueno, en el caso de la izquierda, los vehículos que circulan por el carril derecho pueden cambiarse de carril para facilitar la entrada a otros vehículos, las líneas lo permiten. En cambio, los que van por el carril izquierdo no pueden cambiarse al derecho, las líneas adosadas se lo impiden. ¿Y qué lógica tiene esto? Pues porque cambiándose ahora complicarían la entrada a los que quisiesen incorporarse a la vía. Por eso, en este tramo, se les prohíbe mediante las líneas. Y en el caso de la derecha, los vehículos que querían desviarse abandonando la autopista por esa salida deberán colocarse con antelación. Y si no lo han hecho, cuando estén cerca del desvío, la línea se les hace continua y no podrán colocarse ya en el carril derecho. Así se evitan salidas bruscas en el último momento. En cambio, los que van circulando por el carril derecho sí pueden cambiarse de carril tranquilamente al carril izquierdo, porque su línea se lo permite. Bien, terminado el tema de líneas adosadas, ahora pasemos a las líneas de borde o de arcén. Son las líneas longitudinales que delimitan la calzada, marcando la zona destinada a los automóviles. Una pregunta sobre el tema. ¿Es correcta la trayectoria que ha seguido este vehículo para merendar bajo esos árboles? A. Sí. B. No, porque la línea de arcén es continua. Y C. No, porque la línea de arcén no se puede cruzar en ningún caso.
Bueno, pues respuesta correcta, la A. ¿Por qué? Pues porque la línea de arcén no se considera como línea longitudinal a efectos de poder atravesarla. Esto significa que la línea de arcén se puede atravesar aunque sea continua, aunque sea por un motivo tan frívolo como merendar bajo los pinos. Eso sí, recordemos que aunque la línea de arcén permite ser atravesada, hay una serie de prohibiciones que afectan al arcén, como la prohibición de estacionar en él cuando es transitable y se encuentre en vía interurbana. Así que en esta pregunta se puede atravesar la línea y el propio arcén, pero no se podría estacionar en él. Las líneas de borde o de arcén pueden ser continuas o discontinuas, pero significan siempre lo mismo: se pueden atravesar en ambos casos. Y pasamos a las líneas de estacionamiento, que son las líneas que delimitan los lugares indicados para estacionar. Podrán ser continuas o discontinuas, y se pueden atravesar igual que las de arcén, aunque sean continuas. Eso sí, habrá que dejar finalmente el vehículo estacionado dentro del espacio marcado. Vemos aquí un par de ejemplos, uno de estacionamiento en línea y otro de estacionamiento en batería. Y pasamos a las marcas de guía en la intersección, que son esas líneas discontinuas formando una curva que veis en el centro del cruce, y sirven para indicar a los conductores cómo deben realizar determinadas maniobras en esa intersección. Aquí tenéis también un par de ejemplos de estas líneas. Y con esto acabamos este vídeo y continuaremos en el próximo.